Hola, yo soy la maestra Monse y espero que todos se encuentren muy bien. Pues por esta semana sería mi última clase, pero sin embargo vamos a trabajar un poquito más adelante, otras 2 semanitas. Sin embargo, hoy vamos a ver nuestra última clase de la semana, sería de la materia de la entidad donde vivo. Y pues hoy vamos a ver un tema relacionado al legado que nos han dejado nuestros antepasados, es decir, las cosas que antes hacían nuestros antepasados, es decir, los mayas, y que nosotros fuimos adaptando o que ahora vamos respetando, la cultura que nos dejaron, que nosotros seguimos cumpliendo, realizando lo que ellos hacían y que nosotros hacemos, que tal vez algunas veces se modificaron, pero son cuestiones que nosotros seguimos haciendo, ¿vale? Bueno, y vamos a iniciar con 3 preguntitas, que la primera sí es, ¿qué entiendes por el legado cultural? Am, Vamos a esperar unos minutitos a ver para que se recuerden o intenten crear una idea de qué es, para ustedes, qué es el legado cultural. Dale. Bueno, pues el legado cultural, como ya había mencionado anteriormente, son las cosas, es decir, lo que nos heredaron nuestros antepasados, ¿vale? Es decir, lo que los mayas hacían que nos heredaron, por ejemplo, las ruinas, muchas costumbres, el calendario, es algo muy reconocido que nuestros antepasados nos han dejado, que se puede considerar un legado, ¿vale? Por la segunda preguntita sería, ¿consideras que aún existe el legado cultural? Es decir, que aún se mantiene es tal como los antiguos nos dejaron. Vamos a esperar unos minutitos para que puedan analizar la pregunta. Pues bueno, sí, sí existe el legado cultural. En algunas cuestiones, por ejemplo, el partido de fútbol que nuestros antepasados jugaban, se sigue jugando con algunas modificaciones. Es decir, antes el partido de fútbol, el que perdía se consideraba un sacrificio, y es algo que ahora pues no se puede hacer, que no está bien que se haga, ¿no? Entonces sí se sigue jugando como tal un partido de fútbol, pero ha tenido varias modificaciones. Otro legado que es muy importante, que considero que no ha tenido ninguna modificación, que se ha respetado, es el calendario. Podemos notar que cuando asistimos a alguna ruina, podemos ver que se venden en piedras el calendario, lo podemos checar en internet, y es un calendario que es un legado muy importante que nos han dejado y que se mantiene de tal manera. ¿Vale? Y por último, ¿cómo crees que se sigue llevando el legado cultural? Es decir, ¿cómo se ha mantenido ese legado cultural por tanto tiempo? Bueno, pues el legado cultural se ha mantenido por tanto tiempo, ya que, por ejemplo, nuestros abuelitos se lo inculcaron a nuestros papás nos los están inculcando a nosotros, y nosotros en un futuro también lo inculcaremos y lo seguiremos respetando, lo seguiremos, por eso es necesario cuidarlo. Por ejemplo, antes las ruinas de Chichen Itza, había muchísima gente que se podía subir a los escalones, es decir, llegar a lo más alto, y es algo que para preservarlos, es decir, para que dure más tiempo, se ha estado cuidando, por lo cual ahora ya no se permite que la gente se suba, para que se mantengan las ruinas y podamos disfrutarlas por un largo tiempo. Bueno, y ahora vamos a leer una breve diapositiva, dale, que dice culturas prehispánicas y su legado. La península de Yucatán en México está impregnada de fascinante cultura de la antigua civilización maya, por lo que es un excelente destino si le encanta aprender acerca de la historia de los lugares que visitar. Además de impresionantes playas y aventuras al aire libre, la península de Yucatán posee varios sitios arqueológicos bien conservados que pueden recorrer para obtener una mejor comprensión de la sofisticada sociedad del antiguo pueblo maya. Los mayas fueron la única civilización de América precolombina conocida por utilizar un sistema de escritura completamente desarrollado. A través del uso de la escritura jeroglífica, aquellos que poseían un alto nivel social eran alfabetizados, y los mayas guardaban registros de su historia y su práctica ritual en códices. El arte era extremadamente importante, y
y altamente valorado en la cultura maya, y sofisticadas obras fueron hechas a mano de materiales tales como la cerámica, jade, obsidia y esculpidos, monumentos en piedra, estuco y madera. La arquitectura era igualmente apreciada y las ciudades eran típicamente hogar de espectaculares estructuras como palacios y templos, observatorios astronómicos, templos, pirámides y campos de fuego de pelota. Los mayas también fueron muy avanzados en el registro y estudio de los movimientos de los planetas y de las matemáticas, y famosos por su intrincado calendario cíclico. Bueno, en esta parte de la lectura pudimos haber dado cuenta, en base a la lectura, que los mayas nos dejaron varios legados muy importantes en nuestra actualidad, que podemos seguir observando, y como lo son el fútbol, el juego de pelota, conocido como ahora en la actualidad fútbol, el calendario, que es muy reconocido y que ese no se ha actualizado o modernizado o ha tenido algún cambio. Es decir, ese se ha mantenido de tal manera como los mayas lo han escrito, ¿vale? En la escritura, en la astronomía, y por último las obras, es decir, las pirámides, que actualmente las podemos disfrutar y podemos visitar en la actualidad, que de igual manera, por cuidarlas o por preservarlas más tiempo, ahora se encuentran restringidas. Es decir, muchas de las pirámides ahora se encuentran tal vez prohibidas para poder subirnos o entrar, o para poder cuidarlas un tiempo y que éstas puedan durarnos más. Dale. Y pues bueno, como ya mencionado y analizado previamente, de tareita les voy a dejar 3 preguntitas que me pueden enviar a más tardar el lunes a las 5 de la tarde más o menos. En esas preguntitas me las pueden enviar, les van a contestar en su cuaderno y me las envías, dale. Y pues bueno, la primera sería: ¿cómo consideras que ha influido nuestro legado en la actualidad? Es decir, ¿qué importancia tiene nuestro legado en la actualidad? Dale. ¿Consideras, y la segunda preguntita, ¿consideras que nuestra cultura ha sido modificada? Es decir, que nuestros legados, nuestra cultura que nos han heredado los mayas en la actualidad se encuentra modificada. ¿Nos pueden mencionar cuáles consideran que sí, cuáles consideran que no? Y por último, ¿cuál de las culturas analizadas consideras que cumples o sigues en la actualidad, que la realizas más? Es decir, ¿qué cultura qué cultura es decir, qué cultura cumples o realizas o puedes observar? Si no cumples ninguna, que puedas observar o puedes convivir. Es decir, por ejemplo, yo tengo mi calendario maya. Entonces, ¿crees o sea, tú estás analizando guías de un calendario maya, y es un legado que nuestros antepasados nos han dejado? Es decir, es una cultura que ellos nos dejaron. Ese podría ser un ejemplo. Y pues bueno, no sé qué, por ejemplo, yo juego fútbol, ¿no? Entonces es un legado que antes se llamaba juego de pelota, pero que yo lo puedo seguir, entonces lo puedo escribir, ¿vale? Pues bueno, esta tareita sería para a más tardar el lunes a las 5 de la tarde. Y bueno, sería todo por mi parte. Espero que todos se encuentren muy bien en su casita, que se sigan cuidando, que se sigan hidratando, y nos vemos en la próxima.